Bienvenidos a este espacio en Teología para la Vida, encuentro con Dios, ternura y misericordia sin límites. Ojalá el tiempo no pase sin más por encima de mí. Yo quisiera saber caminar paso a paso, serena con él hacia ti. Saber ir poco a poco llenando mi alforja de aquello que enseña el vivir. Aprendiendo a soltarle la mano para saber elegir. Ojalá que tu amor me complete y madure tan dentro de mí, que mis ojos se abran y sepan leer entre líneas las leyes que en sí, aun queriendo ayudar y orientarnos a todos en ese camino a seguir, nos encierran en miedos y muertes que a mí no me hablan de ti. Necesito el valor de saberte a mi lado, Jesús, y aún más necesito el calor de sentirte habitando mi amor, para vivir a tu modo, poniendo el motor y el empeño ante todo en amar más, en amar mejor, codo con codo. Necesito el valor que me infunde tu vida entregada, que el amor no es un sueño tan simple como los cuentos de hadas, que jugarse la vida es cuestión de saberse uno dueño de nada, que amar más, amar mejor, es ley sagrada. Ojalá que mis manos se dejen llevar por tu amor, que mis pasos caminen guiados al ritmo y la luz de tu corazón. Ojalá que aprendamos que el bien para el otro es el bien de los dos. Ojalá que algún día lo justo enmudezca si la bondad se escuchó. Ojalá que sepamos fiarnos de tu mirada, que dejemos pasar hasta el fondo del alma la luz de esa calma. Ojalá que entendamos que el reino no nace de normas escritas con llamas, porque Dios nada tiene que ver con atar y encerrar nuestras almas en jaulas. Necesito el valor de saberte a mi lado, Jesús, y aún más necesito el calor de sentirte habitando mi amor, para vivir a tu modo, poniendo el motor y el empeño ante todo en amar más, en amar mejor, codo con codo. Necesito el valor que me infunde tu vida entregada, que el amor no es un sueño tan simple como los cuentos de hadas, que jugarse la vida es cuestión de saberse uno dueño de nada, que amar más, amar mejor,
desagrada. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien, con el gusto de saludarlos. En esta ocasión para comentar el texto del Evangelio que será proclamado en el séptimo domingo del tiempo ordinario, ciclo B. En esta ocasión comentaré únicamente el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Bueno, este extraordinario texto del Evangelio nos presenta una serie de enigmáticos dichos de Jesús, que si son leídos de manera superficial, nos llevarían a conclusiones erróneas, conclusiones como el cristianismo es para debiluchos de carácter, el cristianismo es para dejados, es para personas que renuncian a defender su dignidad y sus derechos, es para los débiles. Es la crítica que hace Nietzsche precisamente al cristianismo. Sin embargo, cuando nosotros evocamos el significado simbólico y conocemos el trasfondo cultural y desde luego también conocemos a mayor profundidad el pensamiento de Jesús, tenemos que renunciar a estos presupuestos erróneos. La vida cristiana no es para debiluchos, no es para apocados. De hecho, Jesús, haciendo suyas las palabras del profeta Isaías, invita precisamente a que se anuncie el Evangelio a esos que son apocados, a esos que tienen las rodillas vacilantes, a esos que son débiles de carácter. Y Jesús invita muchas veces a la lucha. Se necesita un carácter fuerte, atrevido, arrojado para vivir el Evangelio.
por lo menos como iniciativa. Sabemos perfectamente que la vida del cristiano es sobre todo soportada, llevada, planificada por la gracia, por el Espíritu de Dios actuando en el cristiano. Y entonces este es empoderado por el Espíritu, sí, pero se necesita un sustrato antropológico primario, a partir del cual trabaje la gracia, ¿no? Y ese sustrato requiere ser valiente, requiere un sí decidido, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Ojalá, dice en el Apocalipsis, fueras caliente o fueras frío, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Palabras del mismo Jesús resucitado en el libro del Apocalipsis. Lo que nos enseña este trozo del Evangelio que hemos leído en la versión lucana es profundamente subversivo. Requiere fortaleza de carácter, renunciar a la violencia para responder con un bien al que te ha hecho un mal, requiere un gran autodominio, una autoposesión. Sabemos por los datos que nos ha aportado la psicología transpersonal o también llamada psicología espiritual, conocemos el proceso del autodesarrollo, los 5 pasos fundamentales del autodesarrollo. El primero de ellos es el autoconocimiento, el conocimiento de sí. Es el primer paso para poder desarrollarse como seres humanos, como personas. Desgraciadamente en nuestra sociedad esto es algo que falta muchísimo. Las personas no se conocen y por lo tanto son fácilmente manipulables por ideologías o por influencias, ya sea personales, ya sea culturales, de todo tipo, incluyendo las religiosas. Para poder tomar conciencia de las cosas y por lo tanto poder distanciarse de ellas, hacer un juicio crítico y actuar según nuestra conciencia, lo primero que se requiere es el autoconocimiento. Y solo después de que te conoces, entonces te puedes aceptar. Tú tomas la decisión, te aceptas, pero tienes que conocerte primero, sino ¿qué cosa aceptas? Acabas aceptando una serie de etiquetas, una serie de ideas que meten en tu cabeza, los diferentes ámbitos de influencia, y entonces tú te compras esas etiquetas, esos roles, ¿verdad? Que te hace jugar la sociedad, la religión o quien sea. Y entonces crees que esas etiquetas eres tú. Y entonces así vives, respondiendo a los retos que la vida te pone delante a partir de presupuestos erróneos, de un conocimiento falaz de lo que tú eres. Entonces necesitas conocerte, después te aceptas, después te amas, es un siguiente paso. Y solo después de ello te autoposees. Solo desde la autoposesión tú puedes distanciarte de todo tipo de influencia, porque ya sabes quién eres. Y entonces tomas decisiones asertivas desde el autoconocimiento. Esto se requiere para vivir lo que pide Jesús. Para renunciar a la violencia en un acto que sea libre y consciente, no por miedo, sino como un acto de libertad y de conciencia, se requiere conocerse, se requiere poseerse a sí mismo, ¿no? Y entonces la gracia actúa perfectamente y capacita para vivir esta vida evangélica que a los ojos del mundo parece una locura, ¿no? Renunciar a la violencia, amar al enemigo. Entregar lo que los demás quieran arrebatarte, porque finalmente tú tienes en posesión, en herencia, lo más valioso, que es Dios. Solo Dios basta, dice Santa Teresa de Ávila. El que logra conocerse a sí mismo, conoce al mismo tiempo al que lo habita. Y entonces sabe que tiene la perla más valiosa. Sabe que tiene el tesoro escondido por el que vale la pena venderlo todo para poseer ese terreno y poseer la perla, el reino de Dios o Dios mismo. Y entonces sí,
Eres capaz de actuar asertivamente ante la violencia. Fíjense que Jesús no dice que renunciar a la violencia significa que te dejes golpear a lo tonto. Él tiene un dicho muy malentendido que hay que entender correctamente. Él dice, al que te golpee en la mejilla derecha, eso dice el texto original, al que te golpee en la mejilla derecha, muéstrale también la izquierda. ¿Y por qué Jesús hace referencia a qué mejilla se trata? ¿Derecha o izquierda? Es importante. Y si conocemos los usos y costumbres de la cultura de Jesús, lo podremos entender. En aquel tiempo, para ese pueblo, la dignidad de la persona, el honor, era un valor incluso mayor que el de la vida. Entonces no valía la pena vivir una vida indigna. Y en aquella cultura, otro dato muy importante, simbólico y cultural para entender este dicho de Jesús y para entender su aplicación espiritual, pues es que el judío cuando se enojaba, el varón judío cuando se enojaba con alguien, ¿no? Y quería ofenderle, mostrar ante los demás que estaba molesto con esa persona, que lo había ofendido. Y entonces, en un acto público, golpeaba con la mano derecha, porque la mano derecha era la única mano con la que se podía golpear, porque la izquierda era considerada impura porque estaba en contacto con las heces fecales. Los judíos no se aseaban, ¿verdad?, después de ir al baño con la mano derecha, porque la mano derecha tenía que mantenerse pura. Ideas de las culturas, ¿no? Y entonces con la derecha, si tú tienes enfrente a una persona y la quieres golpear, es decir, mostrarle tu indignación y tu coraje públicamente, tienes a la persona enfrente de ti, con la mano derecha, con la palma de la mano, ¿qué mejilla golpeas? Golpeas la mejilla izquierda. Y entonces eso se hacía con las personas que, aunque tú estuvieras muy enojado, pues demostrabas tu enojo, pero también mostrabas el reconocimiento de que era de la misma dignidad que tú. Golpear con la palma de la mano significaba eso. En la mejilla izquierda golpeabas, ¿no? Con la palma de la mano. En cambio, cuando tú estabas molesto con una persona que considerabas indigna, inferior a ti, lo golpeabas con el reverso de la mano, con este movimiento. Y entonces golpeabas en qué mejilla, si está enfrente de ti. Pues la mejilla derecha. Por eso Jesús dice, si te golpean en la mejilla derecha, es decir, si te están humillando, si te están haciendo sentir o ver ante los demás que vales menos, renuncia a la violencia, eso significa poner la otra mejilla, pero al mismo tiempo ponle la mejilla que demuestre que eres de la misma dignidad, que eres igual a él. Eso significa el dicho de Jesús. O sea, Jesús no está invitando a que le dejes golpear por los otros, a que les permitas que te violenten. Lo que está diciendo Jesús es, sí, renuncia a la violencia, pero haz un acto profético y demuéstrale al otro, hazle saber que tú eres consciente de tu dignidad y que él está llamado a reconocerte esa misma dignidad. Así pues, el mensaje de Jesús no es un mensaje para cobardes, no es un mensaje para apocados, es un mensaje para valientes que se autoposeen y que viven renunciando así a la violencia, reconociendo su propia dignidad, pero también invitando a los demás a reconocer esta dignidad. Acabar con la violencia a través de la mansedumbre. Eso es lo que quiere Jesús, es lo que hace Jesús. Si quieres golpearme, golpéame en la mejilla con la cual demuestro que soy igual a ti. Hasta aquí mi comentario. Espero que les aporte elementos para que puedan ustedes vivir cada vez con mayor radicalidad y hondura su vida cristiana. Un abrazo fuerte, cuídense muchísimo, gracia y paz.